El centro de la liturgia de la Iglesia Presbiteriana en general, de la Iglesia Reformada, desde el siglo XVI, ha venido siendo la palabra de Dios, es decir, la reflexión de la palabra, la predicación, el sermón, como ustedes quieran llamarlo. Ha estado cambiando en algunas comunidades, tengo que reconocerlo, y se ha estado filtrando mucho esa centralidad de las emociones, la centralidad de la profecía e incluso la centralidad de las ofrendas. Tenemos iglesias presbiterianas en las que ya el pastor está haciendo un mini sermón antes de la ofrenda para motivar más la ofrenda, entonces está haciendo un mini sermón antes de la ofrenda, como se hace en muchas iglesias carismáticas y pentecostales. Esto es una cuestión inquietante porque obviamente está rompiendo no solamente con una tradición, sino con una verdad bíblica. Lo más importante en la iglesia, en nuestra liturgia, en la iglesia presbiteriana, es la palabra. Como para la iglesia católica apostólica romana, lo más importante es la Eucaristía. O como para la iglesia adventista, lo más importante es el día en que se reúnen, que es el sábado. Por algo se llamarán iglesia adventista del séptimo día. Los énfasis son supremamente importantes. Y nosotros nos queremos quedar con un énfasis maravilloso que es la palabra. Así que ustedes y yo, ustedes han escuchado, creo que no hay director o directora que no diga en su oración al comenzar el culto: venimos, escuchamos tu palabra, prepáranos, abre nuestra mente. Siempre está pensando en la palabra, ¿sí ven? Es central aquí la palabra. Y todo está alrededor de la palabra. ¿Y por qué, hermanos? Porque la palabra de Dios es la única que es capaz de hablar con nuestro ego. Pero no solamente hablar, sino convencerlo. ¿A quién? A nuestro ego. ¿Y qué es eso? Bueno, aquí los psicólogos saben muy bien qué es eso. Yo solamente quiero plantearlo y presentarlo como un yo con yo. Ese yo que está ahí conmigo y con el cual yo hablo, pero el que regularmente toma las decisiones, sale a la pelea, sale corriendo también. El ego siempre se define como esa parte mía que es creída, soberbia, altanera. No. También el ego tiene miedo y huye y me hace inseguro y todo eso. Pero yo no voy a hablar de asuntos de psicología. Algún profesor de un seminario que era compañero mío dijo alguna vez que algunos pastores, y él se refería a mí, dan más sermones de psicología que de palabra y de Biblia y de teología. Y sí es posible, porque creo que el comportamiento humano está muy relacionado con la relación con Dios. Y por eso para mí es muy importante que hoy declaremos todos juntos que nuestro ego, el de usted, el mío, el del hermano, el de todos, tiene una característica odiosa y fea y fastidiosa, y es que es anárquico. No nos hace caso ni a nosotros. Por eso digo que la palabra es súper importante acá. Nuestro ego es tremendamente anárquico. No le gusta la autoridad mía. Y si yo no lo controlo, hace muchísimo daño. El ego en el ser humano, esa actitud soberbia, intemperante, agresiva, sobradora, le está haciendo mucho daño al planeta, hermanos.
Estamos a puertas de una guerra nuclear. Nosotros aquí, pues tranquilos, en la iglesia, en el trabajo, pero lo que está pasando allá arriba, en el piso de arriba, es supremamente riesgoso y peligroso, peligrosísimo. Porque dos ególatras, por lo menos dos, pero hay muchos más allá al lado de ellos, están mirando qué hacen. Están haciendo como hacíamos nosotros en el colegio, pecharse. ¿Se acuerdan de pecharse? ¿Qué le pasó? ¿Se acuerdan? Los antiguos, gente joven como ustedes no, pero los antiguos nos pechábamos cuando ¿qué le pasó? Entonces nos hacíamos así y no iba a pasar nada normalmente, a menos de que el otro, bueno, ya eso después cambió. Es que es increíble, mire, cómo cambia el mundo. Déjenme hacer un paréntesis acá. Antes la gente se pechaba en el sentido, ¿qué le pasó? Y era pecho contra pecho y se empujaban así. Obviamente a veces el más grande, pues a veces incluso tumbaba o empujaba. Y eso era muy ofensivo. Luego fue cambiando eso, ¿saben? Porque a alguien se le ocurrió, algún desadaptado con un ego muy grande, se le ocurrió que mientras estaba pechando podía meter cabeza. Entonces rompía la nariz y ahí se acababa la pelea. Entonces después nosotros empezamos a darnos cuenta en el colegio, en la escuela, que pechar no era tan bueno y que había que tener cuidado cuando el otro quería meter la cabeza, y evidentemente era muy, muy grave. Se rompía la nariz, o sea, era muy grave. Esos dos están pechando, ¿ya? Estos dos que ustedes saben quiénes son, que están mirando, tienen en sus manos la paz del mundo en dos zonas muy conflictivas, ¿ya? Ucrania y Medio Oriente. Los dos están fundamentando ahí su trabajo. Sobre todo uno tiene que ver con las dos. Uno solo podría parar eso en un momento. Solo en un momento. Él podría decir no más, y tendrían que hacerle caso por el poder y por la hegemonía que tienen esos dos casos. Pero no lo hace. ¿Por qué? Porque su ego no lo deja. Porque su ego es anárquico, no hace caso, ni a él ni a nadie. Por eso nuestra oración es importante, y por eso la palabra es importante, para nosotros, ¿no? Porque él va a la iglesia y si la palabra no llega a su corazón, pues no pasa nada. Por eso es tan importante que ustedes y yo hoy miremos. Eso es un ejercicio personal de hoy, nuestro. ¿Qué es lo que hace que normalmente se desbarate una relación, un matrimonio, una sociedad, un país, una ciudad? ¿Qué es lo que hace? A ver, díganme. Los benditos, para no maldecir acá, porque este es un púlpito, egos. Esta dinámica del yo creerme más, mejor, único, perfecto, eso. Cuando Andrés Pipe estaba hablando el domingo pasado, todo lo que él habló, que al final concluyó con el amor cubre multitud de faltas, y lo que él quiso decirnos es, lo que estamos haciendo es al contrario, y es que una falta cubre multitud de amores. ¿Quién es el responsable de eso? El mismo, hermanos, el mismo, su ego y el mío. El mismo. Es mi soberbia, es mi orgullo, es mi posición ante la vida, ante el otro. Es creerme más de lo que soy en realidad. Y esa es una cuestión que debemos todos y todas cuidar, porque está afectando la sociedad en todas las áreas, desde la familia, desde la relación de pareja, a la relación de padres-hijos, todos. Porque los muchachos y muchachas están en la misma línea. Antes no había ningún problema, un papá y una mamá daban una orden con los ojos. Y ya, el muchacho salía corriendo, lo entendía perfectamente. Los niveles de autoridad eran claros. No había ninguna anarquía con el papá, por Dios, no se podía. A veces el papá hacía una mueca así. Y ya, todos entendían.
Ahora, los muchachos vean al papá haciendo así, ¿le duele la garganta, papá? ¿Algún problema? ¿Tiene algún tic? No hay posibilidades de que ese hijo entienda que el papá está dando una orden. No, a veces se expresa la orden. A veces se expresa la orden. Yo soy de la generación que el papá decía, Germán, y ya, Señor, y el Señor iba mientras yo iba caminando hacia allá. ¿Cierto? ¿Se acuerdan ustedes, los antiguos? O la mamá lo llamaba igual. Ahora uno llama a Daniel. Daniel, ya voy. ¿Ustedes saben lo que significa un ya voy de un adolescente? Una grosería. Y el otro día conté 6 ya voys de Daniel. Bajo hasta que se le dio la gana. ¿Ven? Y entonces usted dice, ¿qué es eso? Eso es anarquía. Eso es una cuestión que se metió en la vida de las nuevas generaciones aún más, pero está en toda la historia de la humanidad. Por eso es tan importante que entendamos esto, porque eso hace parte de la inmadurez del ser humano. Y ese es nuestro tema. Lo que rompe la fraternidad y la comunidad es nuestra inmadurez, sí, pero la inmadurez tiene evidentes causas, y esta es una. Y usted no tiene nada que ver con eso. No. Échele la culpa a su ego. Échele la culpa a esa percepción que usted tiene de usted. Añádale a esa percepción de usted un título universitario, un posgrado, belleza, juventud, fuerza, talento. Soy pianista. Como Chespirito. A él le falta. No me toque las manos. ¿Se acuerdan? Es que eso es muy. Yo les cuento a ustedes historia, patitos. ¿Qué? En Chespirito había un episodio en el que Chespirito era un pianista, así como Omar. Y entonces cuando alguien se acercaba a él y quería, ay maestro, no me toque las manos. Eso es parte de su ego. Y todas las personas añadan a eso riqueza, poder. Y no necesariamente el poder pues de una presidencia, una alcaldía, un lugar en el Congreso. No, poder como papá. O poder de celador del conjunto. O poder de la ama de llaves del... Eso también es poder. Ya, ese, el de la ventanilla de los reclamos de tal lugar, eso es poder, y eso está relacionado con nuestro ego. Por eso, solo quiero que ustedes y yo tengamos conciencia con nosotros. Este es un diálogo suyo con usted, tú contigo, yo con yo. ¿Dónde está? ¿Qué tanto control tengo de mi ego? De ese ser que soy yo mismo, que pierde el control. Al que le escucho, no te dejes, tú no seas bobo, véngate, desquítate. Paréntesis, voy a hacer una pregunta a todos ustedes que han venido durante los últimos años, los que son nuevos acá no tanto, pero los últimos. ¿Qué día yo prediqué, alguna vez yo prediqué que era prohibido ver John Wick? Yo no me acuerdo. ¿Qué día yo prediqué aquí en donde dije, les prohíbo ver John Wick? Yo no me acuerdo, pero no importa. Lo que yo quiero decirles a ustedes es que todos esos escenarios que nos muestran afuera, en las películas, en las series, si ustedes de verdad casi que hacen un análisis simple, sencillo, escueto, o sea que no le genera mayor profundidad, ustedes van a llegar a la misma conclusión. El gran problema de los seres humanos en sus relaciones, en su paz, en su bendición, en su armonía, es su ego. Es yo no me dejo.
esa a mí no me quitan, yo no me dejo robar, eso me va a afectar. Por eso les digo que no es solo soberbia en términos de grandeza, es también en términos de cobardía, de temor. ¿Qué es lo que está sucediendo en este momento? Cuando la mayoría de personas técnicamente están de acuerdo, como por ejemplo, sí, oiga, las horas extras después de las 6, sí, pero claro, no, los domingos hay que pagar los dobles. Y me mira Omar, y me mira la profesora Viviana, y me miran los que trabajan en el café. ¿Notan ustedes? Eso está relacionado con nuestro ego. Y sí, pero ¿qué tiene que ver? Todo, hermanos. Porque a las personas se les olvida que el ego no solamente remite a mi soberbia y a mi agresividad, a mi violencia y a mi terquedad, también remite a no haré porque tengo miedo que pierda. De hecho, el miedo es parte del ejercicio de la arrogancia y de la violencia. Detrás de un violento hay un miedoso. Usted y yo necesitamos revisar esto, pero de verdad con seriedad. Estamos escuchando mucho a ese ego celoso, envidioso, malcriado y especialmente anárquico. No le gusta que le diga cállate, haz silencio, no me digas nada. Hay que decirle eso al ego: cállate, estás haciendo que me meta en un problema, estás diciendo que debo apoyar la injusticia y no la justicia y la equidad por miedo a que pierda, a que no pueda. ¿En serio? ¿Ven, hermanos? Toda la gente está muy asustada y es su ego el que está hablando en este momento. Y lo que está pasando en esa grosería de congreso es una mano de desgraciados egos luchando unos contra otros. Es súper importante que entendamos que mejor es comprar sabiduría que oro y más vale comprar inteligencia que plata. ¿Notan ustedes que el proverbista está diciendo que el problema del ser humano está relacionado con la prioridad por el dinero, por la plata, por la riqueza económica, y no por la sabiduría, y no por la inteligencia, y no por la cordura, y no por la paz interior? Esto es de todos, en serio. Nosotros no somos los terapeutas de esa gente allá afuera, es de nosotros. Nosotros sí somos los que podemos trabajar con nosotros mismos. ¿Por qué fue la última discusión con su pareja? ¿Por qué fue la última discusión con su amigo, con su jefe, con su compañero, con su familiar? ¿Qué tuvo que ver su ego ahí? ¿Por qué hace rato no se habla con fulano o fulana? ¿Por qué? ¿Sigue insistiendo en que no le va a perdonar? ¿Sigue insistiendo en que lo que hizo no tiene perdón de Dios? Es que nosotros tenemos unas expresiones: eso no tiene perdón de Dios. No, le aseguro que de Dios sí tiene perdón. De lo que no tiene perdón es suyo, por lo que estoy viendo. Porque su ego cada ratico le está diciendo: ¿en serio? ¿Vas a perdonar? ¿Recuerdas lo que te hizo? Es un diálogo de yo con yo, acuérdense. Ahí no metan ningún diablo, en serio, ya. Es que el diablo me está diciendo, el diablo no está diciendo nada. Usted es el diablo, su ego es su diablo. Sí, yo sé que hay demonios, pero es el mayor demonio mío es mi ego. De seguro, hermanos. Versículo 17. La senda del honrado se aparta del mal. Quien vigila su conducta protege su vida. Eso está en la Biblia, hermanos. Quien está pendiente de cómo actúa, de cómo habla, de cómo se comporta, está protegiendo su vida. Está protegiendo su vida hoy y su futuro. Se está librando de una puñalada. Se está librando de una situación crítica en el trabajo, en la familia. Se está librando de montones de cosas. De perder una pareja que en medio de sus dificultades es una buena esposa, es un buen esposo, es una buena persona.
es un buen amigo. Vamos, mis hermanos. Esto es un ejercicio de comunidad. Necesitamos entender que vigilar nuestra conducta, tener cuidado en nuestra conducta es fundamental. Es fundamental. Por eso escuchar la voz del Señor. Y ustedes dicen, pastor, ¿qué tiene que ver esto con lo que usted dice que la palabra hay, hermano? Mire, en la semana pasada, 2 personas, bueno, ustedes dicen tan poquitas, pero hermano, 2 personas se acercaron a mí para hablar, estando en tensión conmigo, porque escucharon el sermón de Pipe. Ahí está. La palabra habló con su ego, y su ego fue literalmente callado. Y entonces llamaron. Hey, verdad, Pipe tiene razón, el Señor me habló. Ah, bueno. Y el otro no me dijo que el Señor le habló, pero sé que el Señor le habló. ¿Notan, capullos? ¿Captan? Este es el escenario de la vida, hermanos. Ya. Cuidar nuestro comportamiento, vigilar lo que hacemos y decimos es fundamental para nuestra vida. Miren que no tiene nada que ver con otro, es conmigo. El que cuida su conducta protege su vida. La soberbia, ¿ven? Otra vez ego, precede, está antes de la ruina, y el orgullo al fracaso. Como dice no lo digo yo, lo dice el Señor. ¿Cómo responden en la Iglesia Católica? Palabra de Dios. Gracias, católicos. Te alabamos, Señor. Eso es palabra de Dios. Eso usted está diciendo, sí. Lo que precede a la soberbia, que no es más que de un comportamiento anárquico del ego, pues es la ruina. Es la ruina. No solamente económica, es la ruina de la vida. Y lo que precede también al orgullo es el fracaso. Ahí está, hermanos. No tengo que explicar nada de eso, ni decir, ni avanzar, ni profundizar, ustedes ya saben. El proverbio dice, más vale rebajarse entre pobres que compartir botín con los soberbios. Y el contexto del proverbio es bellísimo, porque el contexto del proverbio me dice que compartir con los pobres es compartir. Y esa es una idea general que obviamente tiene muchos cuestionamientos, pero la idea es que el pobre es honrado. Que el pobre es honesto. Y por eso es pobre, porque es honesto y vive en medio de su honestidad y de su honorabilidad. Y punto. Y él dice, compartir con esa persona, pues es mejor que con el botín del rico, que normalmente y generalmente, también eso tiene sus cuestionamientos, es corrupto, es ladrón, tiene de más porque le ha robado a otro. A eso es que se refiere el proverbio. Digamos, esta sabiduría hebrea está fundamentada en que es mejor, y ahora sí, permítanme parafrasear, es mejor compartir el pan con el honesto, con el honrado, con la honrada, que con el corrupto, con el majadero, con el ladrón, con la ladrona. A eso es que se refiere. Y eso es sabiduría. Eso es bajar nuestro ego a las dinámicas de humildad, en la que es preferible con ese honrada, que con ese soberbia, corrupto, malo, ladrón, corrupta. Y permítanme, por eso es tan importante mi introducción de hoy en términos de la palabra. Lo que el proverbista dice es, el que atiende la palabra le irá bien. Y aquí la palabra es con minúscula, pero quiero ponerla con mayúscula, que también entiende el consejo del papá, el consejo de la mamá, el consejo de la abuelita, el consejo del amigo bueno, eso también, esa palabra de amor que habla con mi ego, es dichoso el que confía en el Señor y el que atiende a la palabra de Dios o a la palabra de esa persona que me ama y que me está diciendo, ten cuidado. Y por eso el apóstol Pablo, mis bellos hermanos y hermanas, dijo, junto también con Jesús, en 2 diferentes momentos y con expresiones distintas, ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerdan? Ten cuidado de ti
mismo. Si hay alguien al que tiene uno que tenerle miedo, es a uno mismo. Es a mi ego. Es a ese Germán que cree que es el mejor predicador del mundo. Y puede ser, pero no hay que chicanear. La humildad en la sencillez de la vida, de la vivencia, es supremamente importante. Eres el mejor ingeniero, eres la mejor contadora, eres la mejor abogada. Es posible que seas muy buena, que seas muy bueno, pero lo que está diciendo la palabra es: vengan, por favor. Necesitan ustedes hablar con Dios para bajar esas cargas de orgullo, de soberbia, porque es muy peligroso. Y permítanme terminar con Marcos, que es simplemente una alusión a lo que Jesús nuestro Señor dijo, parafraseando al proverbio, parafraseando a todo el mensaje del Evangelio. Él dijo: vean, no es lo que entra por los ojos o por la boca, es lo que sale del corazón. Y es que lo que sale del corazón está alimentado por mi ego, otra vez. Y ahí hay una lista que ustedes ya la leyeron: adulterios, avaricias, maldad, falsedad, desenfreno, envidia, blasfemia, orgullo, celos, estupidez, inmoralidades, robos, asesinatos, malas intenciones, etcétera, etcétera. Ven que esto es un asunto, no es gratuito, surge de nosotros, sale de nosotros. Eso fue lo que dijo el Señor. Y entonces aquí termino con algo que es supremamente importante en virtud de nuestra síntesis. Y es que, hermanos, me inquieta mucho que confundamos libertad y autonomía con narcisismo. Eso lo han dicho muchas personas, pero sobre todo la Biblia, el Evangelio. La anarquía confunde, el anarquista confunde libertad, autonomía con narcisismo. Eso es muy peligroso. Ahora que está de moda esa enfermedad, que las psicólogas, psiquiatras, psicólogos, sobre todo psicólogas y psiquiatras mujeres están hablando, tengan cuidado. Hay mucho narcisista varón por ahí caminando. Y están dando ya perfiles y toda esa cuestión para que por favor las muchachas se cuiden de no casarse con un narcisista. Pues porque son asesinos del otro, no solamente porque las matan físicamente, sino porque las acaban en su autoestima. Por eso, libertad y autonomía no debe ser confundida con narcisismo. Y me parece que es importante entender que nosotros, los que tenemos la posibilidad de hablar, de exponer, en este caso la palabra, de dar un consejo, de emitir un concepto jurídico, de interpretar una partitura, de dar una clase, de asesorar, de producir un producto, eso que es un poder en nosotros, que está relacionado con la creatividad, no podemos confundirla con arrogancia. Mucho cuidado cuando nosotros somos muy creativos, tremendamente fértiles en la producción de ideas, en la producción de sentimientos, en la producción de proyectos, y de un momento a otro ese creativo se convierte en un fastidioso y arrogante ser. Tengamos mucho cuidado, porque eso tiene que ver con el ego. Están muy calladitos ustedes, en serio, están poniendo mucho cuidado hoy. Le pusieron más cuidado a este sermón que al de Pipe, y eso es bastante, porque Pipe también nos silenció.
Es tan importante esto. Sí, claro que sí, hermanos, porque el mundo en que estamos viviendo es el gran factor de conflicto, de tristeza, de asimetrías, de desigualdades, de inequidades, de injusticias. Es eso, es la soberbia, es la arrogancia, es la anarquía de ese otro contra mí, pero es la anarquía y arrogancia mías también, mías también. Oremos. Gracias, Padre. Solo queremos quedarnos con tu palabra para reflexionar sobre ella. ¿Qué tanto le estamos haciendo caso a ese ego necio, anárquico, estúpido, que hace que digamos, que hagamos? Por eso la recomendación de tu palabra y tu misma voz, Señor. Ayúdanos a vigilar nuestra conducta para cuidar nuestra vida, nuestras relaciones. Y sí, Señor, recuérdanos siempre no confundir libertad y autonomía con narcisismo. Y recuérdanos una y otra vez que nuestro poder creativo, que viene de ti, de tu amor y de tu bendición, no se confunda con soberbia y arrogancia y rompa comunidades, relaciones, bendiciones. Amén.